Hola, ¿qué tal, chicos? Les habla su profesor Félix José González. Bienvenidos a este curso introductorio de números complejos. Aquí vamos a ver los conceptos básicos de este conjunto de números, su representación, sus formas y además estaremos viendo su origen. Concepto de números complejos. Son pares ordenados formados por un número real y un número imaginario. Observen acá de qué forma está formado un número complejo. De un número real, que es lo que conocemos como los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, etc. Y un número imaginario, que es lo que no conocemos. Un ejemplo de ello es z es igual a 3 más 6i y z es igual a 4 menos 2i. Observen que tenemos un número real y un número imaginario que está acompañado de un número real y un número y la letra i, vamos a decir. Entonces, ¿qué es un número imaginario? Es un número real acompañado de la unidad imaginaria i y se representa de forma binómica como bi. Es decir, que un número imaginario es un número real. La diferencia que existe entre un número real en sí y un número imaginario es que ésta posee la letra i, que es su unidad imaginaria. Podemos ver algunos ejemplos como 4i, 8i, 1 sobre 2i, etc. Es importante entender que este nombre fue dado de forma separada por los matemáticos Gottfried Leibniz y Renato Descartes, que nosotros lo conocemos como René Descartes. Este conjunto fue designado por Carlos Federico Gauss y los representó además en los ejes cartesianos, es decir que además como los pares ordenados se pueden representar en el plano, estos números también se pueden representar en el plano cartesiano. Números imaginarios, vamos a ver ahora cuál es el surgimiento de los números imaginarios. Los números imaginarios surgen de expresiones matemáticas como x al cuadrado más 1 es igual a 0 y x al cuadrado más 4 igual a 0, etc. Estas son expresiones cuadráticas o ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, que también así se le conoce, pero incompletas, ya que las ecuaciones cuadráticas en su forma general son de la forma ax al cuadrado más bx más c, y aquí vemos que a estas ecuaciones le falta el término lineal, que es la que tiene la variable x. Aquí tenemos x al cuadrado, que es el término cuadrático, y el término independiente, pero nos falta el término lineal, es decir, un número con una x. Entonces, este es un tipo de ecuaciones incompleta. Entonces, a partir de estas expresiones es que surge lo que son los números imaginarios. Veamos por qué. Y vamos a tomar como referencia la primera expresión, que es x al cuadrado más 1 igual 0. Aquí tenemos x al cuadrado más 1 igual 0. Para resolverla, simplemente despejamos el 1 hacia el otro lado de la ecuación. Y como está positivo, nos va a pasar entonces negativo. He aquí el problema de este tipo de expresiones, porque las incompletas generalmente aparecen con signo negativo, es decir, x al cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 1. Pero en estos casos particulares aparece positivo. Y al pasar esta cantidad para el otro lado, ya sea el 4 o el 1, nos va a quedar negativo. ¿Qué pasa? Que estas cantidades se resuelven con este tipo de ecuaciones elevando a una raíz en cada miembro de la ecuación. Es decir, una raíz acá
y una raíz acá. Si lo aplicamos, nos quedaría raíz cuadrada de x a la 2 y la raíz cuadrada de menos 1. Hay una regla que dice que si yo tengo una variable elevada a un exponente o una cantidad también, o un número cualquiera elevado a un exponente, yo puedo simplificar esa potencia aplicándole una raíz cuadrada, siempre y cuando se haga de manera proporcional, es decir, que se le aplique a ambas partes de la ecuación, ya sea el primer miembro y el segundo miembro a la vez, como en este caso. Raíz cuadrada de x a la 2 y raíz cuadrada a menos 1. Entonces, aquí al resolver, nos va a simplificar la raíz con el exponente y nos va a quedar la x sola. Veamos. Sería x igual a raíz de menos 1. Y aquí el problema y el surgimiento del número imaginario, o de los números imaginarios. Y es que en matemática no existe, o en matemática no, sino en los números reales, no existe una solución para una raíz cuadrada de un número negativo. Ningún tipo de raíz asume un número negativo. Por lo tanto, aquí es que estos científicos le dan el nombre de número imaginario. Si usted va a resolver por la fórmula general cualquier ejercicio de esto, pues cuando usted llega a esta parte donde le queda la raíz negativa de un número, pues eso en el resultado natural o de los reales, eso no tiene solución. Sin embargo, cuando estamos hablando de los complejos, aquí es que surge lo que es la i, o el número imaginario. Y en la i no se marca el 1 como variable i. Es decir, al aplicar la raíz cuadrada aquí, me va a quedar más o menos i, porque la raíz de 1 es 1 y como no se le marca en la i, pues se queda simplemente i. Imagínense que fuera el caso de 4. Al aplicar la raíz cuadrada de 4, ¿a qué es igual? Es igual a 2. Pues acá entonces nos iba a quedar, en vez de i, nos iba a quedar entonces más o menos 2i. Más o menos 2i iba a ser nuestro resultado. ¿Qué implica el más o menos? Nos implica que tenemos un valor para 2i positivo y un valor para 2i negativo, al igual que esta parte de la i y menos i. Y en este caso, menos 2i y más i. Entonces, de aquí es que surge lo que es la i. A partir de esta parte, de expresiones como esta. Concepto de números complejos. Aunque continuamos con esta parte, es importante reconocer cuáles son los usos que ha tenido estos conjuntos numéricos. Son utilizados muy frecuentemente en el álgebra. Nosotros hemos escuchado ya muchas veces sobre el álgebra, que son expresiones algebraicas que utilizan números y letras, y es también muy amplia la gama de variables que se puede utilizar en el álgebra, aunque mayormente nosotros vemos que se utiliza la X y la Y, la A y la B, la Z, la Y, aunque se puede utilizar cualquier tipo de variable. Eso no tiene restricción alguna. Entonces, además se utiliza en el análisis. Un ejemplo de esto es la corriente eléctrica y las ondas, que son temas específicamente de la física, entre otros, además de aplicarse en otras especialidades de las matemáticas, como lo son el cálculo de integrales y ecuaciones diferenciales, etc. Son temas ya bastante profundos de la matemática. Representación de los números complejos. Un complejo se define como un par ordenado z es igual a x, y. Es decir, que se representa de esta forma, como un par ordenado, al igual que los números reales o naturales. Y tal que cumple con las siguientes propiedades, en este caso.
Vamos a ver la primera. Si yo tengo el par ordenado A, B, debe ser igual a C, D. Pero si y solo si A es igual a C y B es igual a D. ¿Qué implica esto? Lo que eso implica es que la relación que debo hacer con cada una de estas variables debe ser de esta forma. ¿Por qué? Porque si observamos, la variable A y la variable C son los primeros elementos que encontramos en cada par ordenado. A en primer lugar y C en primer lugar. ¿Por qué? Porque esos representan los números reales. Este es el número real, en este caso A y C, y en el caso de B y D son los números imaginarios del complejo. Entonces, se relacionan real con real e imaginario con imaginario. Y aquí se cumple la regla o la condición de igualdad. Otra condición sería si yo tengo el mismo punto, pero aplicando una suma entre ellos. Ya es la regla de la suma, me estoy adelantando quizás un poco, pero observen que al relacionarlo en la suma, se relacionan de igual manera, es decir, el real con el real, acá, sumándolo, A más C, y el imaginario con el imaginario, mírenlo acá, B más D, separado por una coma en medio que va a determinar el número complejo. Y aquí se aplica la regla de la suma que vamos a ver también más adelante. En el producto por igual, en este caso de un producto por un número real, es decir, este es mi complejo y lo voy a multiplicar por un número real cualquiera, se distribuyen los valores respecto a la multiplicación. Se multiplica R por A, ponerlo acá, más R por B, y aquí tengo entonces mi complejo. Y en la multiplicación, la regla del producto de la multiplicación, se distribuye de la siguiente forma. Se multiplica real con real, mírenlo acá, luego imaginario con imaginario, mírenlo acá, luego otra vez hacemos otro producto de el primero con el segundo, que es un real con un imaginario, y luego un imaginario con un real. Y esa sería la regla de la multiplicación. En su representación gráfica, aquí podemos observar los conjuntos que existen dentro de la matemática. Vemos el primero que conocemos, que son los números naturales, que son los números positivos, sin incluir el cero. Tenemos los números enteros, que incluyen los positivos y negativos, incluyendo el cero. Y los números racionales, que son como las fracciones. También los irracionales, que también conocemos como la raíz cuadrada de cualquier número, etc. Y dentro de todo esto están entonces, lo que abarca todo esto son los números reales. Es decir, que cada número de esto pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, observen, es como una macro célula. Y la que más abarca todo, la que está afuera, es la que más abarca, que es los imaginarios y los complejos, que son los mismos conjuntos. Abarcan todos estos conjuntos. Es decir, que un complejo, o mejor dicho, todos estos conjuntos entran dentro de los números complejos. Y esta es la forma en que se representan los números complejos. Forma binómica de los números complejos. Un complejo está escrito en forma binómica cuando se presenta del modo z es igual a más bi. Observen acá, la parte real del conjunto z es a, es decir, que el número real es a, que no tiene variable. Y la parte imaginaria es bi, es decir, que está formado por un número real, que es b, más la variable i, que es su unidad. Entonces, así como el complejo z es igual a 3, menos 4. Este está escrito en forma de par ordenado. Mucha atención con esta parte. Por eso lo he sombreado acá. Este complejo está formado
o está representado en par ordenado con una coma, es decir, como aquellos puntos el cual vamos a graficar en el plano, se representa como par ordenado. Entonces, ¿quién me representa el número real acá? El 3 y el imaginario menos 4. Aunque no tiene la i, es porque está en forma de par ordenado. Pero se puede convertir a la forma binómica como z es igual a 3 menos 4i, simplemente agregándole la i y quitando la coma. Así podemos representarlo en su forma binómica. Entonces, si partimos de que z es igual a con b, entonces este par ordenado en su forma binómica es a más b. Entonces, de aquí voy a partir a obtener dos tipos de conceptos, que es el opuesto de un número complejo. ¿Cómo es el opuesto de un número complejo? A partir de su forma original, que son positivos, tanto el número real como el imaginario, digo entonces que su opuesto, el opuesto de esto es cambiando los signos a los dos. Es decir, están positivos, pues su opuesto, que se representa como menos z, será menos a, menos b. Y en su forma binómica sería menos a menos b, sin la coma, y agregándole la i. Entonces, z con este asterisco me representa a su conjugado, el conjugado de este número complejo. ¿Qué es el conjugado? En el conjugado, partiendo desde su forma original, se le cambia el signo solamente a la parte imaginaria. Entonces, observen acá, cuando aplicamos el conjugado, que la primera variable se queda igual y el imaginario es que cambia de signo. En su forma binómica, la a se queda igual y el imaginario es que cambia de signo. Entonces, ese es su conjugado. Veamos algunos ejemplos de aplicación de estos conceptos. Aquí tenemos número complejo, que son estos que están acá. Y aquí tenemos complejo opuesto y complejo conjugado. Acá, perdón, era complejo. Se me pasó y le puse compuesto, pero es complejo. Bien, entonces, si tenemos el complejo 5 menos 4i, 5 menos 4i, su opuesto va a ser, intercambiando esos signos, sería el positivo, pasaría a negativo, y el negativo pasaría positivo. Ese sería su opuesto. Mientras que su conjugado va a ser igual a cambiarle solamente el signo del segundo término, que es la parte imaginaria. Esta negativa, pues va a pasar entonces positiva. Observen que la primera parte, el número real, no cambia en el conjugado. Solamente cambia el signo, la parte imaginaria. Igualmente acá, 4 más 8i, se le cambia el signo a ambos, menos 4, menos 8i. Y aquí solamente le cambia el signo al término imaginario, menos 8i. Estaba más, pasó menos. De igual forma, menos 2 más 6i, le cambiamos el signo a ambos acá. Y en este caso, solamente cambia el signo de la parte imaginaria. Igualmente, menos 9, menos 9i, ambos positivos, ese es su opuesto. Y en este caso, solamente el segundo se le cambia el signo. A negativo pasaría positivo y el primero se queda igual. Entonces, otro complejo es 50 más 4i. Se cambiaría a ambos negativos. Y en este caso, solamente se cambiaría el 4i, pasaría menos 4i. Y ese sería su conjugado. Así que espero a que hayan aprendido sobre esta lección introductoria de los números complejos. Aquí les dejo una asignación para resolver y para que practiquen sobre complejo opuesto y complejo conjugado. Recuerden que acá es complejo conjugado
y complejo opuesto. Así que nos vemos en el siguiente video.